Muy bien, saludos a todos los estudiantes de segundo año. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a hablar acerca de la suma de los primeros n términos de una función aritmética y también vamos a trabajar toda la parte de las asociaciones geométricas. Ya en la clase anterior, el primer tema de la unidad 6 era las asociaciones aritméticas, quedó algo pendiente. Ahora vamos a continuar con lo que faltaba de las asociaciones aritméticas y posteriormente vamos a ver las asociaciones geométricas. Creo que alguien tiene ahí. Bueno, estamos bien con los micrófonos. Veamos. El tema 3 de la unidad 6 dice suma los primeros n términos de una asociación aritmética. Para encontrar la suma de cierta cantidad de términos de una asociación aritmética se va a utilizar la fórmula n multiplicado por a sub 1 más a sub n y todo eso dividido entre 2, donde s sub n significa suma de los primeros términos. N es el número de términos que se van a sumar, a sub 1 indica el primer término y a sub n indica el último término, por decir algo. Si yo tengo una asociación cualquiera, como por ejemplo 3, 6, 9, 12 y hasta un enésimo término, yo puedo encontrar cuál es la suma de cierta cantidad de términos. Por eso se llama suma de los primeros n términos. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la suma de los primeros 4 términos, fácilmente te puedes sumar esos 4 términos, pero cuando no tenemos específicamente cada uno de los términos, yo voy a utilizar esta fórmula. En otras palabras, la suma de los primeros n términos de una asociación aritmética, ¿en qué consiste? En sumar cada uno de los términos de esa asociación o de una cantidad dada de términos. Aquí tenemos la fórmula. Vamos a hacer ejemplos y vamos a descubrir que es bastante sencillo. Suma de los primeros n términos de una asociación aritmética. Veamos el ejemplo número 1. El ejemplo 1 dice encontrar la suma de los primeros 20 términos. Ejemplo 1. Encontrar la suma de los primeros 20 términos. Los primeros 20 términos de la asociación aritmética SA va a ser función aritmética que inicia con 5 y finaliza con 62. Tenemos el ejemplo 1, dice encontrar la suma de los primeros 20 términos de una asociación aritmética donde la asociación comienza con 5 y finaliza con 62. Significa que la asociación es 5, hasta llegar al número 62. Entonces, ¿cuáles son los términos que están entre el 5 y el 62? Entre estos dos términos hay más. Entonces, yo tendría que encontrar cuál es la razón para saber cuál es el valor que le continúa a 5 hasta llegar a 62. Entonces, pero me está diciendo que voy a sumar los primeros 20 términos que hay entre esta sucesión, es decir, entre 5 y 62. Entonces, para eso voy a utilizar la fórmula. ¿Okay? La fórmula SN, lo que voy a buscar, lo voy a escribir acá. SN es la sumatoria que voy a encontrar. N significa, dijimos que es la cantidad de términos que vamos a sumar. ¿Cuáles términos vamos a sumar? Los primeros 20. Entonces, N va a valer 20. A sub 1 es el primer término que me dan, en este caso el 5. Y A sub N es el último término, y el último término de esa asociación me están diciendo que es 62. Ya teniendo el primer término y el último término y la cantidad de términos que vamos a sumar, solamente lo sustituyo en la fórmula. Sustituimos eso en la fórmula, la sumatoria de los primeros 20 términos, de
Sumatoria de n, sumatoria de los primeros 20 términos va a ser igual a n. Ya vimos que vamos a sumar 20 términos multiplicado por el primer término a sub 1, que es 5, más a sub n, que es el último término, que es 62, y eso lo vamos a dividir entre 2. Eso lo hacemos en la calculadora. La sumatoria de los primeros 20 términos va a ser igual a 5 más 62, 67. 20 por 67 entre 2 nos va a dar 670. Y ahí tengo la sumatoria de los primeros 20 términos de esta sucesión. ¿Cuál sucesión? La que inicia con 5 y finaliza con 62. Una sucesión decíamos que es una secuencia de números que respetan un patrón. Entonces, después del 5 van a ir otros valores hasta llegar a 62. Pero la sumatoria de los primeros 20 términos es 670. Repito, ese n es la sumatoria que ando encontrando. N va a ser la cantidad de términos que voy a sumar. A sub 1 representa el primer término y a sub n representa el último término. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de poder encontrar la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión aritmética. Veamos un ejemplo número 2. Es bien importante que nos aprendamos la fórmula, ya que en las evaluaciones no se les permite. Veamos un ejemplo 2, siempre tomando en cuenta la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión aritmética. El ejemplo dice calcular la suma de los primeros 40 términos. Calcular la suma de los primeros 40 términos. Los primeros 40 términos de la sucesión aritmética. SA es sucesión aritmética. De la sucesión aritmética 2,5,8,11 y continúa. Veamos, la sucesión que nos están dando es 2,5,8,11. Dice que voy a sumar los primeros 40 términos de esa sucesión, pero solamente conozco ¿cuántos? Conozco 4. Yo podría escribir los 40 términos y sumarlos, encontrando, por decir algo, la diferencia entre ellos. Por ejemplo, entre el 2 y el 5, 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. La diferencia es 3. Entonces, para saber cuál es el siguiente número después del 11, ¿qué voy a hacer? Sumarle 3. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. 17 más 3, 20. Y así escribir los 40 términos y sumarlos. Pero eso no es necesario porque yo puedo tomar en cuenta la fórmula. Veamos los datos que tenemos. Recordemos que voy a encontrar la sumatoria, lo que ando buscando, n a sub 1 y a sub n. N dijimos que era la cantidad de términos que voy a sumar. ¿Cuántos términos voy a sumar? Dice los primeros 40 términos. Entonces, n representa 40. A sub 1 es el primer término de esta sucesión. ¿Cuál es el primer término? 2. Pero observen que a sub n es el último término y no lo conozco. Porque si para encontrar el último término tiene que ser el término que se ubica en la posición 40. Porque son los primeros 40 términos. Entonces, yo solamente conozco 4. ¿Qué cantidad se ubica en la posición 40? Entonces, para eso voy a hacer uso de lo que vimos en la clase pasada acerca del término general para poder encontrar el término número 40. Recordemos el término general. La fórmula del término general de una sucesión aritmética es a sub n, el término general, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. D dijimos que era la diferencia. Quiero encontrar el valor número 40. Entonces voy a encontrar a sub 40. ¿Bien?
Término general para encontrar una cantidad que se le conoce. El término 40 va a ser igual a sub 1, mira, sub 1 es 2, más n menos 1, ¿qué es n? N es la posición del valor que ando buscando. Mire, aquí puse que n es 40, nuevamente n es 40, menos 1 multiplicado por d, que es la diferencia. La diferencia es la distancia que hay entre cada uno de ellos. Por ejemplo, 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. D va a valer 3. Haciendo eso en la calculadora, vamos a ver que el valor que está en la posición 40 va a ser igual a 119. Bueno, aquí sería 2 más 40 menos 1, 39. 39 por 3 es 117. La cantidad 40 va a ser igual a 119. Significa que el término que va a estar en la posición 40, ¿cuál va a ser? Aquí en la posición 40, el último término va a ser 119. Entonces ya encontramos que a sub n, el último término de esta asociación, porque voy a sumar los primeros 40, va a ser igual a 119. ¿Cómo encontrar el último término? Con la fórmula del término general de una asociación aritmética. Ahora sí, puedo sustituir esos valores en la sumatoria de los n términos de una asociación. Recordemos que la sumatoria de los primeros n términos es igual a n multiplicado por a sub 1 más a sub n dividido entre 2. Voy a encontrar la sumatoria de los primeros 40 términos, estoy diciendo que n vale 40, por a sub 1, que es el primer término, a sub 1 primer término es 2, más a sub n, que es el último término que lo encontramos, a sub n, el último término que es 19, 119, todo eso dividido entre 2. Por lo tanto, la sumatoria de los primeros 40 términos va a ser igual a 40 por 2 más 119, 121 entre 2. Eso lo hacemos en la calculadora de una vez. La sumatoria de los primeros 40 términos va a ser igual a 2420. Ahí tenemos la respuesta. La sumatoria de los primeros 40 términos va a ser igual a 2420. Aquí hemos recordado algo importante de la clase anterior, que es el término general para encontrar cualquier término de una sucesión. En este caso encontramos el término 40, luego sustituyendo todo en la fórmula de la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión aritmética para encontrar cuál es la sumatoria, en este caso, de los primeros 40 términos. Voy a hacer un último ejemplo para luego pasar a las sucesiones geométricas. Dice el ejemplo 3 de sumatoria de funciones aritméticas. Encontrar la cantidad de términos. Veamos ahora qué es lo que vamos a hacer. Encontrar la cantidad de términos. Encontrar la cantidad de términos de una sucesión aritmética. Donde el primer término es 47 y el último es 207. Y su suma es 2267. 2667, perdón. Veamos. Observen que tengo la sucesión que comienza, primer término es 47,
y el último término es 207. Eso es lo que está diciendo. Ya conozco la sumatoria de estos términos. La sumatoria de estos términos es 2667. Lo que voy a descubrir es la cantidad de términos que se han sumado. Para eso voy a sustituirlo en la fórmula igual. Recordemos que la fórmula de la sumatoria es igual a la sumatoria de cierta cantidad de términos es igual a n por a sub 1 más a sub n dividido entre 2. Veamos cuáles datos conozco. La sumatoria, ese sub n ya lo conozco, la sumatoria es 2667. N, la cantidad de términos que se han sumado es lo que no conozco, es lo que voy a buscar. A sub 1 ya me dicen cuál es el primer término, que es 47, y a sub n, que en el último término también ya me lo dijeron, que es 207. Observen que voy a buscar la cantidad de términos que se han sumado de la sucesión, donde el primer término es 47 y el último es 207. Al sumar esos términos, la sumatoria es 2667. Lo que no conozco cuántos términos se han sumado, eso es lo que voy a encontrar sustituyéndolos acá en la fórmula. La sumatoria, ese sub n, dice que es 2667 multiplicado por n, que no lo conozco, eso es por a sub 1, que es 47 más a sub n, que es 207, dividido entre 2. 2667, el 2 está dividiendo, miren, lo paso a multiplicar, el 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar, igual a 47 más 207 me da 254, multiplicado por n, 254n. Estoy despejando n. El 2 está dividiendo, lo he pasado al otro lado a multiplicar. 47 más 207 es 254. 254 por n me da 254n. Multiplicando 2667 por 2 me da 5334 igual a 254n. Quiero despejar n, porque es lo que ando buscando. El 254 está multiplicando, lo paso a dividir. Me quedaría 5334 entre 254 igual a n. Y ahí voy a encontrar n al hacer esa división. 5334 entre 254 me da 21. Significa que n es 21. La cantidad de términos que se han sumado de la sucesión, donde el primer término es 47, el último es 207 y su sumatoria es 2667, se han sumado los primeros 21 términos. Llegamos hasta aquí con las sucesiones aritméticas. Pasamos ahora a las sucesiones geométricas. Recuerden que el video va a estar ahí ya colocado en YouTube para que puedan repasar la clase. Y los que están conectados en vivo, les anticipo que la evaluación yo la voy a habilitar a partir de las 1 de la tarde. Porque ya descubrí que al estarlo todo el día, algunos no se tardan ni 4 minutos en contestarlo y raramente tienen 10. Entonces, voy a habilitar a partir de la 1 de la tarde. Veamos el tema 4, que es el último de la unidad 6, que se llama sucesiones geométricas. Sucesiones geométricas. Bien, de acuerdo a esto, existen dos tipos de sucesiones. Las sucesiones aritméticas, que es lo que acabamos de estar trabajando, y las sucesiones geométricas. Veamos la definición de una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es la que cada término, excepto el primero, se obtiene de multiplicar el término anterior. Una cantidad constante llamada razón geométrica, la cual se encuentra dividiendo un término entre el término anterior.
Las sucesiones aritméticas determinamos que es aritmética cuando a un término le resto el término anterior, y es geométrica cuando el término posterior lo divido entre el anterior y me va a ir dando un valor constante. Veamos algunos ejemplos de sucesiones geométricas. Solo para entender el concepto. Veamos el número 1. 2, 4, 8, 16. Observen. Comprobemos si es aritmética. Si es aritmética, tengo que restar. 4 menos 2, 2. 8 menos 4, 4. Ya no me dio 2. 16 menos 8 me da 8. No me da el mismo valor constante. Entonces no es aritmética. Veamos si es geométrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Dividiendo. 4 entre 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 8 entre 4, 2. 16 entre 8, igual a 2. Observe que me dio el mismo valor constante. A ese valor constante se le llama razón. Entonces aquí la razón es el 2. Veamos uno más. Sucesión geométrica. 4, 12, 36. Punto suspensivo porque eso continúa. Primero veamos si es aritmética. Si es aritmética, debo de restar. 12 menos 4, 8. 36 menos 12, 24. No me da el mismo valor, entonces no es aritmética. Veamos si es geométrica. No voy a restar, sino que voy a dividir. 12 entre 4 a 3. 36 entre 12, mire, a 3. ¿Ves? Divido el siguiente con el anterior. Me dio el mismo valor constante. A ese valor constante se le llama razón. ¿Cuál es la razón aquí? 3. Pues ahí tengo la definición de una función geométrica. En la geométrica lo que voy a hacer es dividir entre el término anterior. Y si me da el valor constante, entonces sí es geométrica. A diferencia de la aritmética, que lo que se hace es restar. Esa es la diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica. Veamos el término general de una sucesión geométrica, porque también hay término general. El término general, pero ahora de la sucesión geométrica. El término general de la sucesión geométrica es a sub n igual a sub 1 multiplicado, el punto es por, multiplicado por la razón elevada a la n menos 1, donde a sub n es término general, o en todo caso el término que quiero encontrar. A sub 1 siempre es el primer término. A sub 1 siempre es el primer término. R es la razón, en todo caso es el resultado de dividir. Y N será el término o posición del término a encontrar. Posición del término. Por ejemplo, si quiero encontrar el término 4, sería a sub 4. N va a valer 4. Si quiero encontrar el término 5, a sub 5, N va a valer 5. Por eso N es la posición del término que deseo encontrar. Veamos ejemplos acerca de las sucesiones geométricas y utilizando el término general. Aquí escribí qué significa cada uno de ellos. Recordar que toda esta clase está a partir de la página 114 hasta que finaliza la unidad 6. Ejemplos. Determinar si la sucesión es geométrica. Ejemplo 1. Determinar si la sucesión 200, 100, 50, 25 es geométrica. ¿Es geométrica?
y determinar la razón. Sencillo. La asociación que nos están dando es 200, 100, 50 y 25. Para determinar si es geométrica, debo de dividir. Ya solo me quedan 10 minutos, no me equivoco. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Tengo que dividir el término con el término anterior. 100 entre 200, 101, 102 me da 1 medio. 50 entre 100 también me da 1 medio. 25 entre 50 también me da 1 medio. Observen, me dio la misma cantidad. Como es la misma cantidad, yo puedo decir que esa es la razón. Entonces la razón es 1 medio. Por lo tanto, si es geométrica. Y como me pide determinar la razón con R minúscula, la razón es 1 medio. ¿Ve? ¿Cómo determino si la solución es geométrica? Divido los términos con el término anterior y si me da el mismo valor constante, entonces sí es geométrica y ese valor constante se le llama razón. Veamos rápido el ejemplo 2. Ahora sí con el término general. También vamos a ver la sumatoria de los primeros n términos de una asociación geométrica. Veamos en ejemplo 2. Encontrar el sexto término. Encontrar el sexto término de la sucesión geométrica, lógico, porque estamos hablando de sucesión geométrica. 12, 4, 4 tercios, 4 novenos. Voy a encontrar el sexto término. ¿Cuántos términos conozco de esta sucesión? Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Cuál va a ser el sexto término? Lo voy a encontrar con la fórmula del término general, que es a sub n igual a A sub 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. A sub n es el término que voy a encontrar. En este caso sería A sub 6, el sexto término. A sub 1 es el primer término. ¿Cuál es el primer término? 12. R es la razón. Le voy a encontrar la razón. ¿Cómo encuentro la razón? Dividiendo. Miren. 4 entre 12, cuarta 1, cuarta 3. Este es un tercio. 4 tercios entre 4 también me da un tercio. Y así sucesivamente descubrimos que la razón es un tercio. ¿Bien? R, que es la razón, es un tercio. ¿Cómo la encontré? Dividiendo 4 entre 12, un tercio. 4 tercios entre 4, un tercio. Y N significa el término que quiero encontrar, que en este caso va a ser el sexto término. Vamos a encontrarlo a través de la fórmula. N, el sexto término, que es 6. A sub n, o sea, a sub 6, que es el sexto término que quiero encontrar, lo voy a encontrar con la fórmula A sub n igual a sub 1, que es el primer término, que es 12, multiplicado por la razón. ¿Cuál es la razón? Un tercio, elevado a la n es 6, menos 1. Me quedaría que el sexto término, A sub 6, va a ser igual a 12 por un tercio elevado a la n menos 1, n es 6, 6 menos 1, 5, un tercio a la quinta. A sub 6, o sea, el sexto término va a ser igual a 12 por un tercio elevado a la quinta. Lo podemos hacer en la calculadora. 12 por un tercio elevado a la quinta me va a dar 4 sobre 81. Para ahorrar tiempo, 4 sobre 81. El sexto término es 4 sobre 81. Observen que es la misma lógica de la solución aritmética, solo que ahora la fórmula cambia. Pero igual, A sub 1 es el primer término, A sub n es la cantidad de términos que ando buscando,
L en este caso es la razón y antes viene la D, que es la diferencia, y N es el término que voy a encontrar. En este caso el sexto término es 4 sobre 8. Ahí tenemos para encontrar el término general. Solo de sustituir. Veamos la suma de los primeros n términos. Suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Suma de los primeros términos. Siempre de la sucesión geométrica. La sumatoria de los primeros n términos es S sub n igual a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1 dividido entre la r de la razón menos 1. Rápidamente, S sub n es la sumatoria. A sub 1 es el primer término. R la razón y n es el término, cantidad de términos a sumar, cantidad de términos a sumar. Y la cantidad de términos a sumar. Ahí tengo la fórmula de la sumatoria de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Aquí le he puesto qué significa cada uno de ellos. S sub n es la sumatoria, A sub 1 el primer término, n es la razón, y en este caso n es la cantidad de términos que voy a sumar. Veamos un ejemplo para encontrar la sumatoria. Ejemplo 1, espero poder terminarlo. Sumatoria de los primeros 5 términos. Sumatoria de los primeros 5 términos de la sucesión geométrica, SG, sucesión geométrica 0.3, 0.15, 0.075. La sumatoria, veamos, yo necesito encontrar la sumatoria A sub 1 en el primer término, E de la razón y E de la cantidad de términos a sumar. A sub 1, miren, ¿cuál es el primer término de sucesión? 0.3. La razón la debo encontrar. ¿Cómo la encuentro? Dividiendo 0.15 entre 0.3 me da 0.5. Comprobando, el otro 0.075 entre 0.15 también le va a dar 0.5, ¿ves? La misma razón, entonces la razón es 0.5. N es la cantidad de términos a sumar. ¿Cuántos términos voy a sumar? Los primeros 5 términos, N va a valer 5. Sustituyendo esto en la fórmula de la sumatoria, tendríamos que la sumatoria de los primeros 5 términos es igual al primer término, que es 0.3 multiplicado por la razón, que es 0.5 elevado a la n, que es 5, lo voy a poner en doble paréntesis, a la n que es 5, menos 1, voy a hacerlo entre corchetes para poder colocar la calculadora de una vez, entre la razón que es 5, siempre menos 1, ¿bien? Primer término, a su 1, 0.3, multiplicado por la razón, que es 0.5 elevado a la n, que es 5, porque son 5 los términos que voy a sumar, menos 1. Dividiendo la razón, que es 5 menos 1. La sumatoria de los primeros 5 términos va a ser igual a... Esto lo puede hacer de una vez en la calculadora, nos va a dar 0.58